Hablar un poquito y quiero nombrarle a este tema: escucha la voz de Dios. Vamos a titularle a este tema: escucha la voz de Dios. Creo que hablando espiritualmente, hay dos voces, hermanos, en la vida. Hablando de una manera espiritual, como gente cristiana, como gente de Dios, hay dos voces que nos van a hablar siempre. Y una de las voces, primeramente, es la voz de Dios. Pero hay una voz segunda que proviene de las fuerzas de las tinieblas, que es la voz del mismo diablo. Y muchas veces se nos hace un poco más difícil acceder o atender a la voz de Dios que a la voz del enemigo, de nuestro adversario, el que nos quiere destruir. Pero en esta hora vamos a hablar de algo importante. Nomás le voy a pedir que me ponga de su atención y no se distraigan, amén. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Tiene muchas expectativas esta carta, está muy interesante. Únicamente tiene 4 capítulos, pero es muy interesante estudiar esta epístola que el apóstol Pablo les envió a esta iglesia. Se cree que esta iglesia estaba siendo engañada por falsos maestros, por gente que estaba metiendo cosas paganas a la iglesia que estaba fundada en aquella ciudad. Y Pablo viene con la intención y con la expectativa de refutar todo lo que aquellos falsos maestros han introducido en aquella iglesia. Se cree y dicen los estudiosos que esta carta, que el apóstol Pablo, no conocía a esa gente, o más bien dicho, que no había sido el apóstol Pablo quien había fundado la iglesia en Colosas. Se dice los estudiosos que quien había fundado esta iglesia era un convertido del apóstol Pablo llamado Epafras. Pero me llamó mucho la atención porque a pesar de que esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, Pablo se preocupa mucho por ellos y les envía esta carta para que aquella iglesia se conduzca de la manera correcta, de la manera que debe ser guiada, de la manera que debe caminar conforme al propósito de nuestro Dios eterno. Y esta iglesia fue fundada por Epafras, según se cree, y conforme la podemos estudiar, se ve que el apóstol Pablo no había visitado esta iglesia en aquella ciudad. Y él les dice, creo está aquí, en el capítulo 1, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, en el versículo 8. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es muy interesante porque vamos a tocar varios puntos hoy en este día. De la porción que leímos, voy a estar narrando esa porción. Voy a estar tocando muchos versículos bíblicos, pero únicamente ponga de su atención porque lo voy a estar leyendo desde acá. Y Pablo llega con esa expectativa de que la iglesia se conduzca de la manera correcta. Y dice en el versículo 6 y versículo 7: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pablo sabía quién había enseñado a esta iglesia.
Quizás Epafras había pasado mucho tiempo con el apóstol Pablo, había sido instruido por él. La gloria sea para Dios, amén. Y el apóstol Pablo les dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Creemos que Epafras es quien visita la cárcel donde Pablo está preso. Esta carta la escribe el apóstol Pablo desde una cárcel en Roma. Según dicen estudiosos, que el apóstol Pablo estaba encadenado hacia un soldado, pero tenía ciertos privilegios que no cualquier preso los podía tener. El apóstol Pablo podía recibir visitas y así también escribir cartas y enviar cartas a quien él así lo deseaba. Y se cree que esta iglesia estaba pasando por un momento difícil, estaba siendo atacada, y me llama la atención que Epafras se dirige a Pablo para recibir un consejo mayor para cómo poder tratar este tipo de problemas que la iglesia estaba pasando en aquellos días. Y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El cristiano debe de ir creciendo de día en día, de sobreedificarse más en el evangelio del Señor, y cada día que su fe tiene que ir creciendo. Dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero muchas veces pasa lo contrario. En lugar de existir acciones de gracias, muchas veces hay cosas equivocadas en la iglesia, y esto pasa desde el principio de cuando se fundaron las primeras iglesias del Señor Jesucristo para acá. O sea que es normal, se puede decir, o usual, de que siempre hayan personas que únicamente se encarguen para distorsionar el crecimiento de ciertas personas que van creciendo en el evangelio. Pero oiga, conjugando estos dos versículos, quiero leer lo que dice acá en Filipenses 1, 27 y 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, para que a vosotros os sea, vamos a leer hasta el 30, os sea concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Recordando que el apóstol Pablo estaba en una cárcel cuando escribe esta carta. Esta carta también tiene muchas similitudes a otras, como a Filipenses, como a Gálatas, a Efesios y a los Corintios. Siempre tienen algo en común, puesto que es escrita por el mismo autor. Pero dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es necesario que nosotros pasemos por ciertos conflictos en la iglesia. Esto nos va a hacer que nosotros nos afirmemos más, que nuestra fe sea más sólida, que nuestra fe vaya creciendo cada día más, que nos encontremos en muchas dificultades. Muchas veces van a haber personas que se van a levantar contra ti, van a haber personas que van a hablar mal de ti, van a haber personas que te van a criticar, que en lugar de darte una mano van a ser de tropiezo en tu caminar en este precioso evangelio del Señor. Pero es ahí donde nosotros vamos a ir creciendo, llegando a un nivel superior en nuestro espíritu. Pero es necesario pasar ciertas cosas, y vamos a ir tocando varios puntos importantes que encontré en esta escritura. Y dice el versículo 8:
de Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aleluya. Recordemos que estamos hablando bajo el tema escucha la voz de Dios, porque como hablábamos al principio, va a haber una voz que se va a infiltrar, que es la del diablo, y va a utilizar el medio que sea posible para querer distorsionarte del propósito divino de Dios. Aleluya. Y el único propósito de Dios es bendecir nuestras vidas, es llevarnos a un camino de rectitud, llevarnos por un lugar correcto, a poder llevarnos a un lugar donde podamos alcanzar aquellas metas que quizás fueron truncadas en el camino. Quizás nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, pero no pudimos. Pero cuando venimos al Señor, el Señor quiere que esas promesas, que esos sueños que nosotros también nos tratamos, sean cumplidos por la gracia y la misericordia de Dios. Y vamos a darle una definición a este versículo que leímos, puesto que este versículo menciona unas palabras importantes que creo que hay personas que quizás no tienen el conocimiento de ellas, pero ahorita las vamos a resaltar un poquito. Y dice, porque dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofía significa conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sutileza, habilidad o agudeza para hacer o decir las cosas, pero poco profundo o falso. Tradición, transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Rudimento, nociones básicas de una ciencia, arte, técnicas o profesión. Aleluya. Esto es lo que significan estas palabras, y Pablo estaba advirtiendo a aquella gente que no se dejara engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones del mundo y también a los rudimentos de este mundo, o sea, algo fundamentado por el ser humano y no según Cristo. Aleluya. Y me llama la atención porque Pablo, como hablábamos al principio, no había fundado esta iglesia, pero Pablo se interesa tanto por esa iglesia que se ve obligado a escribir una carta para que esa iglesia sea guiada y pueda caminar conforme al propósito de Dios. Aleluya. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Quizás aquí hay gente que no participó en la fundación de esta iglesia, de este templo. Quizás aquí hay gente nueva que nunca se imaginaron los siervos que están al frente de esta obra, pero aquí hay gente que también, como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no había fundado esta iglesia, pero él se interesó tanto, de tal manera que él decía todo el tiempo: ustedes están en mis oraciones. Pablo intercedía. Pablo no estaba ahí en Colosas, pero su anhelo, su deseo era poder visitar aquella iglesia. Aleluya. Pero hoy estamos viviendo los tiempos contrarios, que aquí hay gente en la iglesia, hay gente que ya tiene tiempo de estar en la iglesia, pero en lugar de ser de bendición para su hermano, para su compañero de milicia, son de estorbo y de tropiezo. Pero yo quiero también decirte algo, que no solamente hay ese tipo de gente, sino que también aquí hay gente que no participó en la fundación de esta iglesia, pero hay gente que se preocupa por ti, hay gente que ayuna por ti, hay gente que ora por ti. Aleluya. Ahí en sus desvelos, aleluya, ahí en su pensar está intercediendo por ti, aleluya, para que tú seas fortalecido por el poder del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En Hebreos 5:11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que no significa tener madurez, tener muchos años en una congregación. Eso no te da crédito a de que tú seas una persona madura, espiritual. Muchas veces viene gente que está nueva, gente que viene del mundo, viene golpeada de tantas cosas del mundo, que viene ya fastidiada de los placeres, quizás del alcohol, de las drogas, del sexo, de muchas cosas paganas de este mundo que no satisfacen el interior del hombre. Y esto es lo que está diciendo aquí Hebreos, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Y yo quiero decirte que aunque tú seas nuevo en esta congregación y así hayan personas que ya tengan tiempo, pero tú veas la inmadurez que hay en esas personas, yo quiero decirte algo, que hoy por eso Dios está levantando gente para decirte, aleluya, que Él quiere cimentarte, que Él quiere afirmarte, fortalecerte en su santo evangelio, aleluya, para que aquellas personas que ya tienen tiempo en este lugar permanezcan ahí sentados, pero tú como nuevo te levantes con la unción y lleno del poder del Espíritu Santo, aleluya, y se pueda ver en ti, aleluya, una madurez espiritual, se pueda reflejar en ti el Cristo de la gloria, aleluya, se pueda ver en ti que en ti hay hambre y sed del Espíritu Santo de Dios, pero tienes que ser obediente, tienes que ser, poder escuchar la voz de Dios, aleluya, y no la voz que viene de allá, de las fuerzas o del reino de las tinieblas, aleluya, porque el reino de las tinieblas te va a decir que te vayas, que retrocedas, aleluya, que ya no sigas, y te va a decir cuántas cosas, pero Dios hoy te dice que permanezcas, que te levantes, aleluya, como una persona madura en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 6, 20 y 21 le dice Pablo a Timoteo, a un joven pastor allá en Éfeso, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y la gracia sea contigo, le dice el apóstol a Timoteo, aleluya, pero dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre cosas que no interesan, sobre cosas de que únicamente te trae discordia al corazón, sobre cosas que únicamente te trae odio a tu corazón. Cuando una persona se te acerque a decirte algo de otra persona, aleluya, repréndelo en el nombre de Jesús, aleluya, porque yo quiero decirte algo, que una persona que está lleno del Espíritu Santo nunca te va a hablar mal de otra persona. Al contrario, si lo ve caído, si lo ve titubeando, te va a decir: oremos por ese hermano, ayunemos por ese hermano, porque yo no veo que está bien, aleluya, pero nunca lo va a criticar, aleluya. Pero tú aliméntate de la palabra de Dios, aleluya, la cual te va a guiar para que seas cada día más perfeccionado en su santo evangelio, aleluya. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque esto se lo estaba diciendo Pablo a un pastor, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Un pastor predica, un pastor enseña, un pastor exhorta, también asimismo trae la consolación, y Pablo le estaba diciendo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, porque también esto ocurre muchas veces, no solamente o simplemente un siervo que apenas empieza en el evangelio, sino también hasta en ministros, aleluya, que andan queriendo inventar, aleluya, que en ellos opera los dones del Espíritu Santo, y andan queriendo decir, es que Dios dice esto y que Dios dice el otro, pero
muchas veces andan consultando con uno y otro, aleluya, para saber ciertas cosas de sus compañeros o de sus hermanos o de sus alumnos o discípulos, como usted quiera llamarle, aleluya. Y Pablo le dice: evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, aleluya, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Estas personas se han desviado de la fe. Si alguna persona se te acercó y te dijo cosas que no están conforme al evangelio, o te dijo cosas de otra persona, déjame decirte que esta persona se desvió de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 10 de Colosenses. Por eso Pablo les decía en el 8 que no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Pablo era un hombre filósofo, Pablo era un hombre estudiado, era un hombre capacitado, pero Pablo les decía que no se dejaran engañar por tales cosas. Fíjese que Pablo también en una ocasión les dice a los corintios, porque en los corintios también se habían levantado falsos maestros, y Pablo les dice: hermanos corintios, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas, no fui con palabras con palabras elocuentes, ni con palabras de sabiduría humana, les dice el apóstol Pablo, y les dice: ¿para qué? Sino que fui a ustedes con demostración y poder del Espíritu Santo, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, aleluya. Y esto estaba también Pablo tratando acá con esta iglesia, aleluya. Vamos a leer el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, esta gente estaba siendo engañada de que Cristo, en otras palabras, en Cristo no estaba todo el poder de Dios, no estaba toda la deidad de Dios. Pero Pablo les está diciendo: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en otras palabras, que en Cristo estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo, aleluya, y estaba Dios Espíritu Santo. Sabemos, en otras palabras, diciéndole que era el mismo Dios que había tomado forma de siervo y había venido a habitar entre los hombres. Oiga lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Hebreos 2:14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Esto les estaba diciendo Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y librar a todos, oiga lo que dice aquí en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero cuando Cristo aparece, aleluya, le quita el imperio, aquel que tenía las llaves o el imperio de la muerte, que es el diablo. Porque sabemos, y vamos a llegar más adelante, lo que aquí produce, lo que Pablo está tratando de decirle a esta iglesia, lo que Pablo está tratando a dónde llevar a esta iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche. Pablo les dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en él está el poder, aleluya, en Cristo está la sabiduría. Tú no tienes necesidad de ser engañado por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, por medio de tradiciones de este mundo, ni por medio de los rudimentos de este mundo, aleluya. Tú estás aquí para que Cristo te llene de su inteligencia, para que Cristo te fortalezca, aleluya, y para que tú seas cada día aumentado en fe, aleluya, para que permanezcas firme en su santo evangelio. Pero siempre va a haber una voz que te va a decir lo contrario. Pero tú estás atento a la voz de Dios, joven, jovencita, dama y caballero que te encuentras en este lugar.
Debemos de acudir a la voz de Dios y no a la voz de aquel que te dice que te alejes de este lugar, que te vayas de su evangelio. El mundo no trae nada bueno. En el mundo únicamente hay muerte y destrucción. El diablo está esperando, me llamaba y me llenaba cuando nuestra hermana Olga predicó la vez pasada. Nuestro pastor también tocó varios puntos similares. Yo creo que Dios está queriendo tratar con la iglesia de esta manera, porque últimamente hay mucho desánimo en la iglesia de Cristo. No simplemente me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia en general. Pero Cristo habla a tiempo y afuera de tiempo. En el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. En Él también fuiste, en el 11, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sabemos que la circuncisión fue dada por Dios a Abraham para que todo varón judío fuera circuncidado al 8º día, o sea, el día número 8, para hacer una diferencia. Esto era para marcar una diferencia entre el pueblo de Dios y entre las ciudades paganas que estaban a sus entornos. Entonces esta ley fue dada por Dios a Abraham, y le dice: todo varón que nazca desde hoy tendrá que ser circuncidado. La circuncisión es que al hombre le tienen que quitar el prepucio. Si no entiende esa palabra, apúntale cuando llegue a su casa al estudio, para no entrar muy en detalles ahí. Pero tenían que quitarle el prepucio del hombre, y con eso el hombre quedaba marcado. Pero sabemos que en la circuncisión tenía que haber sangre. En la circuncisión era como una cirugía. Entonces en la circuncisión había sangre por medio. Y Pablo le dice a los colosenses: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Oiga lo que dice en Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En Filipenses 3, 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En aquel tiempo el que era circuncidado físicamente. Se le quitaba cierta parte de su cuerpo, de su piel al hombre, para marcar una diferencia entre el pueblo de Dios y entre las ciudades paganas, como lo decíamos. Pero Pablo les dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, que Cristo, cuando vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado en aquella cruz, recordemos que ahí hubo sangre de por medio. En la circuncisión había sangre de por medio, pero en la circuncisión de Cristo nosotros dice que echamos nuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea que Cristo vino a circuncidarnos, pero en el espíritu del pecado. Aleluya. Por eso que hoy nosotros estamos marcados. La Biblia dice que cuando venimos al Evangelio, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y esa es la circuncisión que Cristo, aleluya, hizo a su pueblo, que ahora somos tú y yo, aleluya. Por eso que tú fuiste circuncidado, pero en la circuncisión de aquel, aleluya, que fue llevado al madero,
por amor a ti, aleluya, para así hacer y perdonar todos nuestros pecados, aleluya. Yo quiero decirte algo, que Cristo ya te limpió, que Cristo ya te perdonó, que Cristo ya te sacó de ese mundo pecaminoso lleno de maldad, aleluya. En ti hay una marca celestial, en ti hay una marca del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, yo quiero que tú seas obediente y que sepas escuchar la voz de Dios y no la voz de aquel que te diga que retrocedas, aleluya, porque Dios no te trajo a este lugar para retroceder, aleluya. Cristo te circuncidó en el Espíritu, aleluya, para que tú sigas caminando y que cada día sigas creciendo y fortaleciéndote en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Versículo 12. Ya casi termino, ¿no? Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Pablo les está hablando del bautismo real, de la inmersión, se dice, ¿verdad?, en las aguas. Pablo les está hablando del bautismo. El bautismo es un paralelo o una manera simbólica de la muerte, la sepultura y la resurrección. Por eso le dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a ver qué nos dice acá Romanos 6, 1, 9. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aleluya. Por eso que es necesario que tanto el hombre como la mujer, el anciano, aleluya, como la anciana, el caballero y también la dama, tiene que ser bautizado en agua, aleluya, porque esto no es un invento de los